solo han tardado 30 años en regular este bisfenol A. ¿Cuánta exposición podrías haber evitado si hubieras tomado una decisión valiente y preventiva en el año 96? ¿Cuánto déficit de atención? ¿Cuánto hiperactividad? ¿Cuánto infertilidad? ¿Cuánto cáncer de mama? Y al final te preguntas, ¿y esto? ¿Y esto dónde ha ido? Aquí lo tenemos, ¿no? Sí, pero es Porque que no ahora se ve, sabes. es que no se ve, Y tú porque lo esto es sabes. silencioso, es un impacto No, silencioso. pero no se ve, pero Alexandra, vamos a ver, yo tengo muchos sobrinos, que el 50% de mis sobrinos no puedan quedarse embarazados si han tenido que hacer un tratamiento, eso sí se ve. Y siguen estos con la capsulita de aluminio haciéndote una infusión todas las mañanas de aluminio con café. Tus hijos te lo echarán en cara. Es que es prevenible. Es de las pocas cosas que se pueden prevenir. El futuro depende también de lo que hagamos nosotros hoy, el día de hoy. Vivimos rodeados de sustancias químicas que hace 100 años no conocíamos. Respiran con nosotros, están en nuestra comida, en nuestros cosméticos, en el agua que bebemos, en el plástico que calentamos en el microondas y hasta en la sangre y el cordón umbilical de muchas mujeres embarazadas. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes y quizás menos entendidos, relacionados con salud femenina. En medicina ambiental existen los disruptores endocrinos que muchos hemos escuchado en documentales y algunos de los invitados que tenemos aquí en medios de comunicación hablar sobre estos tóxicos que pueden influir y alterar nuestro sistema endocrino. Para hablar de ello tenemos a dos grandes profesionales, médicos ambos. Vienen hoy, verlos juntos es algo muy complicado, traerlos ha sido muy difícil, pero están aquí para contarnos qué podemos hacer para mejorar nuestra salud femenina en este caso, y sin asustar, qué cosas o qué medidas podemos tener para prevenirlos. Empezaré primero hablando de ella. Es una médico que es pionera en España. Ella pasó por un proceso llamado sensibilidad química múltiple, algo que a muchos no os sonará, pero muchos la dieron por loca, muchos médicos no sabían que tenía, desahuciada, en silla de ruedas. Terminó cruzando el charco en Estados Unidos con uno de los pioneros más importantes en medicina ambiental. Ella empezó a hablar de los químicos y el impacto que tienen en nuestra salud en España. Es una gran pionera, nos ha enseñado a muchos médicos, es una maestra para mí. Ella es la doctora Pilar Muñoz Calero. Muchísimas gracias, Pilar, por estar con nosotros en Hoy Tengo Gine. Muchas gracias a ti, Alexandra, es un honor como siempre, y siempre que me llamas ya sabes que aquí estoy. Muchísimas gracias, Pilar. Y también nos acompaña hoy un investigador, médico también, porque hay científicos que estudian las enfermedades y hay científicos que cambian la forma que tenemos de ver el mundo en que vivimos. Empezó hablando de cómo nuestros hijos en España orinan microplásticos todos los días, de cómo las placentas están contaminadas, cómo los químicos pueden aumentar el riesgo de cáncer, enfermedades ginecológicas. Ha estudiado 1000 situaciones, 1000 enfermedades en la mujer. Y él es catedrático en la Universidad de Granada, ha dado muchas charlas a nivel nacional, a nivel internacional. Tenemos con nosotros hoy a un gran médico, Nicolás Olea. Muchísimas gracias por acompañarnos en Hoy Tengo Gine. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Creo que estos son temas que hay que hablar claro y barato y sobre todo dirigido a la población más susceptible, especialmente la mujer. Sí, estamos en un podcast que está dirigido más bien a la salud femenina. Y yo quería primero que nos contarais saber qué es la medicina ambiental. Realmente no es una especialidad más, sino que es una especialidad que enriquece cualquier otra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de contaminantes que son ubicuos, que entran a través del aire, a través de los alimentos, a través del agua, a través de las cremas, a través de nuestras casas, de nuestras viviendas, y que realmente están generando muchas enfermedades. Entonces es muy importante conocerlos, saber cuáles son los conceptos más importantes y principales de la medicina ambiental y saber diagnosticar estas enfermedades haciendo una buena historia clínica enfocada desde ese punto de vista de los tóxicos, haciendo una buena anamnesis y haciendo un buen tratamiento. Siempre hablas de la importancia de la historia clínica, yo lo recuerdo siempre en todas tus charlas, lo importante que es, porque muchas veces los médicos hacemos una
historia médica muy, muy escueta y tú, sin embargo, tienes hojas y hojas y hojas y encuestas. Sí, también hay que añadir, ¿no? Que la mujer es mucho más frecuente, utiliza muchas más cremas, se pinta mucho más, se maquilla, es decir, utiliza muchas más cosas que hace que realmente esté más expuesta todavía que el hombre. Incluso a veces en la profesión, pues hay más, por ejemplo, más peluqueras, personas que se exponen, ¿no? En lugares, gente que limpia, que aunque también lo hagan los hombres, pero en general se ponen, es mucho más frecuente, ¿no? En la mujer que se expongan este tipo de productos. Sí, también había escuchado que también depende de la zona geográfica donde vivas. Hay más probabilidad de sustancias, de problemas de enfermedades con los tóxicos. ¿Esto es cierto? Sí, eso Nicolás, ahora lo hablas tú, pero Nicolás me encanta porque dice que depende mucho más, ¿no? El código. Qué bonito. Del código, Me encanta esa código frase. postal. Es el código postal más que el código genético, así que Nicolás. Absolutamente, los epidemiólogos empezaron a admitir que en términos de predicción de enfermedad afecta más el código postal que el código genético. Te estás gastando un dineral en averiguar de qué gen cojeas, cuando en realidad si le preguntas a la gente dónde vive y cuáles son sus riesgos ambientales, tienes una información valiosísima. Hay algo mejor todavía que el código genético, que es el censo electoral. En el código, Vamos acotando. Vamos acotando. En el código postal, pues tú tienes más o menos los que viven en un municipio. Pero en el censo electoral están tus vecinos del bloque, ¿de acuerdo? Y ahí sí que hay una uniformidad enorme en acceso a la salud, en condiciones económicas, en hábitos de vida. Y cada vez que tienes ese dato y lo introduces en los estudios epidemiológicos, empieza a haber diferencias geográficas muy llamativas. Los epidemiólogos desprecian mucho este tipo de estudios porque lo llaman ecológicos. No han estudiado personas, sino la distribución de las personas en su hábitat, pero son generadores de hipótesis muy llamativas, ¿no? Cuando uno ve los mapas de mortalidad por cáncer gástrico en España y ves el Valle del Duero y dices, Dios mío, ¿qué pasa en el Duero? Y claro, te genera dos hipótesis. Uno, la exposición natural al arsénico, pero fundamentalmente el que cocina y comen embutidos metidos en la chimenea, ¿no? Ahumados, que en el resto de España pues salamos con frío y con sal el jamón. Esto. Es decir, te orientan mucho a las distribuciones geográficas. Me acuerdo, ¿te acuerdas? Hace 23 años hicimos nuestro estudio de distribución geográfica de la Cryptorchidea. Imagínate, Sí. el riesgo de tener un hijo sin testículos en la bolsa escrotal en el momento del nacimiento, Ajá. porque es tan frecuente, se soluciona muy fácilmente. Y cuando lo haces en el sureste peninsular, la mejor asociación es hectáreas de invernadero por el municipio, y así se publicó. Es decir, que había un mayor riesgo de tener un hijo con no descenso testicular si en tu municipio había una alta actividad de agricultura intensiva en el sureste peninsular. Y eso te da a pensar que hay factores ambientales que deberían de ser considerados. Es decir, es muy interesante lo del código postal y lo de la distribución geográfica de las enfermedades. Y de hecho yo estuve leyendo un artículo también en Estados Unidos que hablaba del riesgo del autismo en las embarazadas en Estados Unidos que estaban cerca de grandes sitios de agricultura donde se utilizaban los pesticidas, que aumentaba según la distancia en Pero kilómetros. es que tiene todo estuviera. sentido. Si nosotros estamos viviendo, estamos diciendo que lo que hay en el ambiente, la contaminación en el aire y en el agua y en los alimentos donde estás viviendo, ¿cómo no va a influir? Por supuesto, porque las costumbres suelen ser las mismas, porque utilizan los mismos productos, entonces es muy lógico y tiene todo hay sentido un realmente. dato que realmente interesante de Human Biomonitoring, que se hace un estudio de exposición en zonas geográficas en 10 países de Europa. En España se escoge brócoli intensivo en Cartagena y se estudian los residuos de pesticidas en el campo, en el producto, en el agua, en el aire y en la casa del agricultor. Y gana por goleada en toda Europa el residuo en la casa del agricultor. Cuando yo publico en Instagram y esas cosas, ¿no?, que tu casa es el sitio de mayor riesgo, alguien se enfada y me dice, ¿y su casa, doctor, cómo está de sucia? Digo, pues no sé. Que viene del hospital. Sí. Pues vengo del hospital y tú Molesta, lo sabes. molesta, Tú lo molesta sabes. Sí, mucho. también, ¿eh? Seguramente me llevo todo en la piel, pero tú estás jugando con fuego, porque no es solamente lo que estás haciendo, es que eso lo estás transmitiendo en tu nivel familiar, lo estás trayendo a tu casa y después veremos los riesgos que hay para gente mucho más inocente. Una Tu ingesta hijo- pasiva, como un fumador pasivo. Absolutamente. Que está al Y lado. eso está efectivamente. publicado. Pero hay una resistencia enorme
a pensar que pueda ocurrir algo. Claro que ocurre. Y ese concepto que yo siempre lo he escuchado a los dos, el principio de precaución y el efecto cóctel, porque no es lo mismo una única dosis que el sumatorio, ¿no? ¿No es así? Es así, efectivamente. Nosotros decimos ya que no podemos hablar de un nivel seguro, aunque sea legal, porque muchas veces la palabra legal te da seguridad, ¿no? Y dices, bueno, si esto lo han de alguna manera, lo han legalizado, quiere decir que es seguro. Pero claro, no estamos expuestos a un solo contaminante, que es como hacen las mediciones, sino que ese efecto sumatorio, ese efecto aditivo, ese efecto sinérgico no se tiene en cuenta. Y efectivamente, eso es lo que realmente, de verdad, habría que tener en cuenta y eso que nos está haciendo daño. Claro, es que te dan unas cifras de que estamos todo bajo la ley, porque los residuos de pesticidas en los alimentos no superan el límite máximo de residuos, ese número mágico que se ha establecido, pero se ha establecido para compuestos individuales. Claro. Y la Al suma, final, el proyecto este francés, Génération Future, que analiza la comida de un niño en desayuno, almuerzo, media mañana, merienda y cena, analizan residuos de pesticidas. Solamente hay uno que no cumple la ley, de un limón de importación de Brasil, es decir, el único que está en pecado, pero el niño se mete 37 pesticidas en niveles dentro de la legalidad. Y la gran pregunta que tú decías es, ¿y el efecto combinado? No, nadie lo tiene en cuenta. no se tiene en cuenta. Claro, es que yo tenía entendido, fíjate, en Francia, que precisamente eran en los colegios se comía, o se tendía por lo menos a comer más comida ecológica, que en España, desde luego, eso no está El prácticamente. 5%. 5% de los colegios Es dan decir, de comer comida ecológica a nuestros No, hijos. el 5% del menú tiene que ser ecológico desde Por el obligación. 16 de abril del año 2026. Solo Pero el solamente en 5%. ciertas comunidades, me parece, No, ¿no? En ya nacional, Valencia, en ya nacional. Andalucía, Ya en nacional, Canarias ya o nacional. ya en todos El sitios. Real Pero bueno, que Decreto estamos es del hablando de un 15 de abril 5%. del 25, con aplicación efectiva el 16 de abril del 26. Bueno, pero el otro día estábamos, acuérdate que estábamos hablando con una persona y nos dijo que ella tiene un niño pequeño, lo está llevando al colegio, y dice, el otro día me dijo mi hijo o mi hija, no sé qué era, dice que estaban muy contentos porque tenían macarrones ecológicos. Así es, 2 Y veces en a el la menú semana. era macarrones ecológicos. Con eso habían cubierto Habían cubierto todo. la Un necesidad. 5%. Y Y el preguntamos, ¿te acuerdas? Preguntamos, 95%. ¿eso existe? Porque uno está Es- pensando en ecológico, en que por fin le van a poner frutas, verduras y hortalizas No, no. ecológicas. Un plato de macarrones ecológico. Claro, es que estamos perdiendo el foco y no cuidamos la infancia, que es uno de los temas más importantes, esos 1000 primeros días de vida de los niños, el embarazo, que tiene unos impactos epigenéticos muy importantes, los disruptores endocrinos, y esos 2 primeros de vida de los niños donde se producen la mayor cantidad de conexiones neuronales. Neurotóxicas. Claro, ¿y qué estamos haciendo? ¿Está disminuyendo el coeficiente intelectual de nuestros hijos por esto? Bueno, claro. De hecho, no sé si sabes, ¿no? El efecto Flynn que se ha estado haciendo, ese estudio, y se ha visto que se estaban ganando 2 puntos prácticamente, entre 2 y 3 puntos, las generaciones según iban subiendo. ¿Por qué? Pues porque había una mejor nutrición, porque había más cultura, pero las últimas generaciones estamos con el efecto Flynn inverso. Es decir, se están perdiendo hasta 5 puntos de cociente intelectual en cada una de las generaciones. Eso es una cosa que cada vez se sabe. De hecho, me parece que tú estás más metido en tema Sí, de la estudios, Bárbara de Menezes. con lo del tema del plomo, por ejemplo, con la gasolina. Claro. Cuando se quitó el plomo de la gasolina, Sí. se hicieron una serie de estudios y aumentó el cociente intelectual de los niños desde el momento en el que desaparecieron Pero todo durante el años, plomo. pensando que la exposición del plomo era el metro de tubería de plomo que había en casa de tu abuela y la gente culpabilizándose, cuando era claramente el plomo aditivo en la gasolina Las para aumentar gasolinas. el octanaje. Una decisión estúpida tomada en los años 50 sin pensárselo y que ha supuesto el mayor daño en coeficiente intelectual global del mundo, hasta que alguien decide por fin hay que sacar el plomo de las gasolinas. Ya todas las gasolinas mundiales son sin plomo, inmediatamente empieza el efecto de reversión de ese efecto negativo. Dice, ¿cómo toman decisiones estúpidas de carácter general tienen ese enorme impacto? Y la solución no es que uno quite el tubo de tubería de plomo, es que el Estado tome cartas en el asunto y diga basta. Decía un amigo nuestro epidemiólogo que las decisiones estatales, gubernamentales, son poderosísimas para disminuir los riesgos de exposiciones. La del plomo, la ley del tabaco, para sacar el tabaco de los lugares públicos, para que no haya más camareros y camareras fumando pasivamente durante 10 horas Claro. a todo el tabaco de la gente, o el propio éxito de los accidentes de tráfico, ¿no?
Cuando el Estado saca a la Guardia Civil de Tráfico a la calle y empiezan a mejorarse la carretera y disminuyen las muertes por tráfico a cifras de los años 60, te das cuenta que el efecto de las decisiones estatales son poderosísimas. Ojalá tuviéramos las mismas decisiones para sacar el plástico del comedor escolar o el bisfenol A de los Claro, envases. pero de todas maneras, Nicolás, estarás de acuerdo conmigo en que aunque estas son efectivamente decisiones poderosísimas, Mucho. no podemos esperar hasta que esto ocurra, porque tú lo sabes, la cantidad de tiempo que falta, para que cada uno seamos conscientes, para que efectivamente se hagan programas así, que esto se lleve una divulgación a nivel de información a cada uno de los ciudadanos. Porque el problema es que muchas veces dices, bueno, vamos a esperar a que esto cambie, pero mientras tanto, ¿qué puedo hacer yo? Pues yo puedo cambiar mis tuppers en lugar de que sean de plástico. Claro que son iniciativas que tienen muchísimo menos repercusión, pero por lo menos creo que es importante dan, y tomar, además te dan ¿no? la sensación estas de medidas. que estás haciendo algo. Yo estaba comiendo el otro día en casa con mi marido, que lo conocéis, Rafael, y su instalador de filtros de agua. Y me enseñó una imagen, porque estaba hablando de las tuberías, y me enseñó una imagen absolutamente de una tubería cortada por la mitad, absolutamente llena, no puedo decir otra palabra más que de mierda, y de restos de las tuberías que el agua va acumulando. Y todo eso luego va al agua de los grifos que decimos que llevan agua saludable. Y yo realmente me quedé impactada porque tampoco sabes cuánto tiempo lleva esa tubería, que igual puede ser 30 o 40 o menos, pero desde luego es increíble todo lo que pondremos la foto, porque me la han cedido, para que se vea realmente que no solamente el agua tiene que estar sucia o marrón para ver que tiene algo, que el agua transparente puede tener 1000 sustancias más, inclusive metal. ¿Cuáles son los más peligrosos? O sea, ¿cómo podemos identificarlos? ¿Cómo se pueden identificar en una etiqueta? ¿Qué puede hacer el consumidor para saber que no debe consumir o esa sustancia que lleva ese alimento o que se va a poner en el cuerpo? ¿Cuáles son los más peligrosos para la salud femenina en este caso? Empezamos, yo empiezo, luego sigues, Vamos, y luego venga, yo, sí. luego sigue, y así Bueno, vamos, a ver cuál ¿no? tengo. Cada A uno. ver qué se te ocurre. Dale, venga. Oca, y tiro 1, porque 2, me 3, toca. responde otra vez. Los malotes, el cajón de Mira, los pues malotes. vamos a coger los malotes. Para mí una de las familias más malotas de todos son los PFAS, ¿vale? Que son sustancias que les llaman los químicos eternos, ¿no? Y que realmente pues están, por ejemplo, ¿no? Aquí lo acabas de sacar, pues en una sartén, estas sartenes, ¿no? Que Y no, cogemos. ya me la Que es rasera que tenemos también. aquí muchas cosas. La rasera y todo. Muchas. Pero fíjate, ¿no? Estas sartenes que tienen antiadherentes y que se pone para que la tortilla, ¿no? No se pegue. Para que no se pegue, para eso que no es. se pegue. Y entonces, bueno, pues al final Se acabas rayan. raspando, ¿ves? Ya está rayado, Sí. mira, ¿ves? O sea, ya cómo se Enséñalo, cómo se va Pilar, enséñalo cómo quitando, se ha rayado. pues ya cómo se va rayando, ¿no? Poco a poco, ahí se ve poquito, porque esta está recién un poquito nueva, todavía no se ha terminado de rayar. Y al final te preguntas, ¿y esto? ¿Y esto dónde ha ido? Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, esos son antiadherentes que no solamente se ponen en las sartenes, sino que se ponen también en la ropa, en los textiles, ¿no? Para que efectivamente no te caiga algo y no te mojes, que todo ese- sea, que no se, ¿no? Que, Yo creo que has acertado. que nada se quede ahí pegado, que no te manches. En fin, son los químicos eternos. Entran muy fácilmente en nuestro cuerpo y es muy difícil que salgan. Tenemos para elegir, ¿eh? Yo Fundamentalmente- aquí hacemos una parte práctica, tenemos para elegir. Sí, mira, los PFAS, además, hay todo un movimiento legislativo en torno a su prohibición. La Agencia Europea de Compuestos Químicos y Mezclas, la ECHA, en Helsinki, ha cortado por lo sano, ha dicho que no quiere ninguno. Hay 12.000, se han prohibido 7, quiere prohibir los 12.000. Es que no hay alternativa. El DDT, que si yo no recuerdo mal, Rachel Carson con la primavera silenciosa, en la época de Kennedy ya lo empezaron a investigar y en los años 70, si no recuerdo mal, 80, se retiró el DDT y aún hoy en día Bueno, tenemos residuos de No, porque en vaya. el agua pueden durar hasta 150 años. Pero, Ojo, 150 en la tierra, años. 150 años en el agua, en la tierra 30 años, es decir, estamos hablando de que son efectivamente hasta que terminen y todavía sigue habiendo muchísimos de los metabolitos y nosotros cuando hacemos análisis en grasa a los niños, por ejemplo, en la clínica, en la consulta, nos aparece todavía el DDE, uno de los metabolitos del DDT que efectivamente están prohibidos desde hace muchísimos así años. es jugar a ganar. Cuando decimos vamos a medir DDT o DDE, es jugar a ganar porque sabes que va a salir. Claro. Y lo peor de todo es que la mayor fuente de exposición, o la fuente más importante de exposición a DDE, es la madre, porque es la hembra más antigua, más vieja que ha vivido contigo. Tú te comes corderos de 6 meses, vacas de año y medio. Es decir, los animales tienen una vida muy corta en tu ingesta, pero tu madre te tuvo con 34 años. Es la hembra más antigua
que estuvo expuesta a DDT y que te lo transmite durante el embarazo. Más contaminada. Más contaminada. Y cuando hacen esos, me acuerdo una ONG que pone un pingüino con su pingüinito, un rinoceronte con su rinoceroncito, y dice, ¿qué han heredado estos hijos? Y una madre con su hijo. De sus madres, instintos, parecidos, saberes y la carga tóxica. Es decir, es una pesadilla. Sigue estando el DDT que tú decías, pero es que después están los polibromados y ahora estamos repitiendo la misma historia con la sartén y los perfluorados. Dicen, no es posible que en el año 2026 me hayas vuelto a meter en el mismo callejón sin salida. Ayer, Generación Future ha cruzado la calle en París y ha ido al juzgado y ha denunciado al gobierno francés por inacción, por saber cuáles son los niveles de perfluorados en leche materna, en sangre de franceses y en medioambiental en aguas de río. Y le ha dicho, lo sabe desde el año 2000 y no has hecho nada. Y claro, es que esa omisión, esa falta de acción, esa omisión. Es que la acción es absolutamente importante, sobre todo porque tus hijos te lo echarán en cara. Fíjate, déjame que te diga una cosa más. Ya llega el momento, por ejemplo, y sacan el bisfenol A. ¿Te acuerdas que lo hemos visto tantas veces de las latas de conserva? Lata de conserva. Latas de conserva. La resina epoxi, ¿no? Esto tiene un recubrimiento interior maravilloso de plástico blanquito, que es para evitar que el metal difunda sobre el líquido de cobertura, que es la huilla de las latas, ¿no? Nosotros publicamos la presencia de bisfenol A en esta lata de conserva en el año 1995. ¿Hace cuántos años? 31. Se ha prohibido y se ha bajado el bisfenol A dentro de las latas de conserva en 20.000 veces el 31 de diciembre del 2025. Solo han tardado 30 años en regular este bisfenol A. Dice, la madre que te parió. Es decir, ¿cuánta exposición podrías haber evitado si hubieras tomado una decisión valiente y preventiva, como tú decías, amparada en el principio de precaución, en el año 96? Ya. ¿Cuánto déficit de atención? ¿Cuánta hiperactividad? ¿Cuánto infertilidad? ¿Cuánto cáncer de mama? Porque ahora, cuando tú sacas el bisfenol aquí, es porque estás convencido de que es tóxico. Digo, si estás convencido de que es tóxico, me ayudará a pagar la factura, me ayudará a pagar el daño, a remediar el daño causado. Nada, pelillos a la mar. Ya lo he sacado y te dicen, ¿estarás contento? No, no estoy contento. Has estado 30 años provocando esta exposición y atribuyéndote pues un porcentaje importante de la enfermedad habitual. Y ¿sabes lo malo, Nicolás? Además, una cosa que yo veo es que se está normalizando eso. Es decir, el que haya ensayos, el que haya estudios, el que haya ya clarísimamente evidencias de que, o sospecha, muy importante, de que pueda haber esta contaminación, pues se está normalizando el que no se haga nada. O el que se normalice que dentro de 20 años o dentro de 30 años se tome alguna acción determinada. Así es. Eso se está normalizando. Así ¿Es es. así? Así es. Yo cuando el otro día... Y la gente se pone contenta y dice, bien, lo hemos conseguido. Porque como tú dices, pero llevamos 30 años la para ECA conseguir este ha paso. sacado la lista de filtros, de filtros también. solares. Déjame los filtros bueno, solares. los filtros Ha sacado solares. la lista de los que van a caer en el 26. ¿De acuerdo? Va a caer la benzofenona 3, un oxicinamato, un canceno y un salicilato. Y se van a caer. Con Niels Kakeberg en Dinamarca publicamos en el año 2002 su actividad hormonal estrogénica, su absorción por la piel, su presencia en la orina después de la aplicación a las 8 de la mañana y su modificación de la hormona y de los FSH y LH. Digo, y lo va a prohibir en agosto, el 12 de agosto, como digo yo, coincidiendo con el eclipse. El 12 de agosto del año 26. Tío, 24 años, hasta ahora que ya tomas la valentía de decir no quiero benzofenona 3 en mi filtro ultravioleta por el efecto hormonal que tiene, tío, no es demasiado tiempo. Y además con la complicidad de todos, de que no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? Tú lo que quieres es que tengamos cáncer de piel. Digo, la madre, bueno. ¿Cómo se puede reconocer en una etiqueta? Esa mujer que vaya a comprar esa crema solar para su hijo, ¿cómo puedes identificarlo? ¿Filtros químicos? ¿Filtros físicos? ¿Mejor físico?
Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a exigirle a la gente que haga 3 carreras. No, pero Una por lo de menos toxicólogo, otra de... Pero tú has leído una etiqueta. Primero tienes que tener una agudeza visual correspondiente a un niño de 7 Sí, años. sí. Una lupa. Pues son muy pequeñas. Una lupa. Una lupa. Una lupa. Después, una mujer española utiliza 14 cosméticos y productos de cuidado personal con una media de 38 componentes. nos vamos a agobiar. Se dosifica todas las mañanas 474 compuestos. Y el otro día me corrigieron. Bueno, doctor, son 474, pero solamente 140 diferentes. Digo, bien, solo 140 diferentes. Porque ya alguien ha hecho la cuenta de cuánto se repiten y las diferentes cosas. Digo, ¿y de verdad vas a seguir con ese programa con la obligatoriedad o la obligación de que tú entiendas lo que te pones? Tienes que hacer una carrera, como tú dices. Pero bueno, por ejemplo, para A ver, contestar a Alexandra un poco, para contestar. por ejemplo, la palabra parfum, que lo hablamos muchas veces, Parfum, Nicolás, vale. o la palabra fragrance, ¿vale? Vale. Son palabras que ya hay que directamente eliminar esos Vale. productos, porque incluso pueden acoger hasta 3.000 sustancias que pueden ser tóxicas, contaminantes, que no tienen por qué declarar por el secreto comercial. Entonces ya eso de entrada para mí es una referencia importantísima para que ese producto no lo uses. Vale, vamos a entrar en las enfermedades ginecológicas y los disruptores endocrinos. Quiero relacionar qué enfermedades ginecológicas están más relacionadas con el impacto o la bioacumulación de disruptores endocrinos en la mujer. Endometriosis. Endometriosis, sin ninguna duda, cáncer de mama. Y inclusive yo También. te he escuchado, Pilar, hablar de las dioxinas en relación con la endometriosis. Y la dioxina es el famoso agente naranja de la guerra del Vietnam. Sí, la dioxina es el agente, aparte del agente naranja, que, si no recuerdo mal, tenía 2 compuestos, el 2,4,5-T me parece y el 2,4-D, que solamente uno de ellos han retirado, el otro todavía se sigue manteniendo y efectivamente se están utilizando y eso Es un está estudio muy permitido. antiguo. Era el primer estudio experimental con una especie como Macacus rhesus, con unas monas que sí menstruan y la experimentación con la dioxina a través del accidente de Seveso, ¿te acuerdas? Sí. Una historia antiquísima, ¿no? Y además con demostración experimental. Pero aquello quedó ya en que era un asunto del pasado. Yo te he enviado esta mañana, antes de empezar aquí, esto, tienes que conocerlo. Esto, para ti que eres ginecóloga y que estás en Sí, los sí, no, pol- pero y que llegas a los pecos. aquí el famoso ovario poliquístico, que es el Sí, los metabólico pecos. poliendocrino. Como que se yo ha lo llamo cambiado. los pecos. Los pecos tuvieron un disco que se llamaba Pensando en ti. Es verdad. Y entonces Los famosos pecos. los pecos El han ovario pa- poliquístico. el PICOS, que es el ovario poliquístico, por consenso de todos los ginecólogos, incluido tú, Sí. hace menos de 15 días en la revista Lancet ha cambiado de nombre. Ahora se llama PEMOS, porque dice no hace falta que tengas quistes en el ovario. Es un problema multihormonal que afecta a una serie importante de hormonas sexuales Ujú. y metabólicas. Y declaran que es el mejor ejemplo de alteración multihormonal con consecuencias en todos los sistemas, desde el metabolismo hasta las hormonas sexuales. Ujú. Y dicen, alguien tendrá que revisar este fracaso multihormonal, ¿a qué se debe? Y advierten a los ginecólogos y sobre todo a las pacientes que no vayas solo buscando la aprobación de tu especialista porque tienes un quiste ovárico, sino que piense cuántos de tus sistemas hormonales están alterados y te puede entrar en este nuevo, ¿cómo se llama? Metabólico poliendocrino. Metabólico Poliendocrino. poliendocrino. Toma ya. Qué bien Sí, suena. sí, sí. O sea, es decir, está todo ovárico, alterado. Síndrome ovárico Ovárico, metabólico poliendocrino. poliendocrino. Ya no tienes Sí. pecos, ahora tienes un PEMOS. Vemos. PEMOS. Y ya te quedas tan contento porque le has puesto nombre a ese Sí, PEMOS. y de hecho yo revisé estudios con el famoso PECOS, que yo dije también cuando publiqué, que el mal llamado ovario poliquístico, porque tiene un trasfondo metabólico detrás, se relaciona mucho con el bisfenol A. Yo los estudios que revisé en Claro. su momento muy relacionado con los bisfenoles. Imagínate lo que estás Conozco. diciendo, lo que es abrir toda una patología típica ginecológica a una patología típica femenina. Sí. Es decir, que sales del mundo de la ginecología al mundo del metabolismo de la mujer. Totalmente. Estábamos asustados con el metabolismo del macho, el hígado graso y Diabetes, el etcétera, síndrome metabólico, y ahora metes a la mujer de lleno en una enfermedad metabólica que tendrá
seguramente una participación importante en disrupción endocrina, ¿no? Sí. En contaminación Sin ambiental. duda. La tiene porque sin yo la duda. revisé. Sin duda. Me alegro Sí, sí, muchísimo sí. que lo diga, ¿no? La Sin duda. tiene y sobre todo está relacionada más con los bisfenoles A, pero de todas maneras yo siempre le he llamado el síndrome metabólico con síntomas ginecológicos, porque realmente lo veíamos los ginecólogos por esos pequeños folículos en rueda de carro alrededor del ovario, pero que no es patognomónico, Interesantísimo. aunque está dentro de esos tres factores, esos tres criterios de Rotterdam, que era el exceso de andrógenos, la imagen ecográfica y la anovulación o la oligomenorrea, es decir, que no todos los meses tengas la menstruación. Pero vamos al cáncer de mama. Sí. Vamos al cáncer de mama porque aquí se relaciona mucho con muchos químicos y los compuestos orgánicos persistentes o esos famosos maquillajes en la mujer, ¿qué impacto pueden tener en esa paciente que en un futuro puede tener o desarrollar un cáncer de mama por ese factor cóctel de sumatorio de exposiciones? Bueno, precisamente estamos hablando, ¿no?, de todos estos compuestos que están en estos productos, en los cosméticos, precisamente en las cremas, incluso en el lápiz ¿no? Tienen, por ejemplo, desde conservantes, ¿no?, que son conservantes como pueden ser, Para ver, claro, los parabenes, ¿no?, que son más. Pero luego también tienen plastificantes y fijadores. Ahí tenemos los ftalatos, que están normalmente ocultos bajo la palabra, como decíamos antes, fragance. Tenemos las siliconas, que también hacen, ¿no?, ese que son fijadores y que hacen esa especie de efecto de falsa suavidad en la piel cuando te pones la crema o te pones Tenemos incluso metales pesados, tenemos también filtros solares, porque incluso en estas cremas, de paso, dicen, bueno, además de que estés guapa, pues vamos a ponerte un filtro solar también para que cuando te lo pongas y te vas al sol, pues te proteja y evites el cáncer el cáncer de piel que te va a producir el sol, ¿no? Eso es lo que un poco. Entonces, bueno, pues todo este tipo de sustancias y de productos que están ocultos, ¿no?, en todas estas cosas, estos productos que estamos hablando, están relacionados directamente, muchos con el cáncer de mama. así es. Y la clave, como tú has dicho, es que cuando hemos intentado estudiar eso, acuérdate cuando el objetivo era los compuestos orgánicos persistentes, el DDT, el lindano, todos los pesticidas que se bioacumulan y se acumulan en el tejido adiposo mamario, la hipótesis era que alguno de ellos era el responsable. Ninguno de ellos es el responsable de cáncer de mama. Era el efecto combinado de todos ellos. Claro, Tuvimos que perfecto. inventarnos un marcador de efecto estrogénico, cuánto de carga estrogénica debida a las contaminantes ambientales acumulado en el tejido adiposo se asociaba con el riesgo. Ninguno de los compuestos individuales era un riesgo, el efecto combinado sí. Y así Eso lo podemos, publicamos claro. y vimos una cosa que nos dejó con toda la sorpresa en aquel momento, que fue que había ciertos factores de protección en cáncer de mama. En nuestras cohortes, en nuestros estudios, protegen de cáncer de mama tener el primer hijo antes de los 19 años, tener más de 5 hijos y acumular 36 meses de lactancia, ¿de acuerdo? Un patrón, pues, de tu abuela, ¿no?, que tenía 7 hijos y que había empezado a parir con 20 años. Y cuando intentas ver cuál es el mecanismo de ese factor de protección, que es la paridad múltiple y el embarazo temprano, pues hay explicaciones, bueno, filosóficas, ¿no? La transformación arquitectural de la glándula mamaria, cuando nosotros pudimos comprobar que antes te quites de encima toda la porquería bioacumulada, menor es tu riesgo de cáncer de mama. Con un embarazo a los 19 años, 5 hijos y 36 meses de lactancia, te quedas limpia como una patena, ¿de acuerdo? Es decir, Fíjate, incluso los PFAS que hablábamos antes, como químicos eternos, la manera que salen es a través de la leche, ¿no? Es de los así pocos es, la factores. limpieza. A través de la leche, a través del embarazo. Mira, Es en la los única propios manera estudios, prácticamente de que salen. No aparecen en Pilar, orina, pero sí que hechos aparecen aquí ahí. y publicados, hechos en el Centro Nacional de Sanidad Ambiental por Argelia Castaño, ve los perfluorados en la población española, ¿te acuerdas? Precioso Sí, el sí, estudio, sí. salió publicado en la prensa con un mapa en donde aparecía que la concentración era mayor en los hombres que en la mujer y en hombres y mujeres aumentaba la concentración circulante con la edad. Más viejos, más perfluorados tiene. Y decía, ¿y cuál es la explicación de que la mujer esté siempre por debajo? Porque 3 embarazos te bajaban los niveles a un 68%. Es decir, con el propio perfluorado, que todavía lo tenemos en medio, la mejor manera de quitárselo de medio es
Parir Tienes pronto, razón. parir mucho Que al y dar final- mucho el pecho. Al final es como nuestra salida, ¿no? Entonces hay personas que Eso dicen, es... pero no me hagas sentirme culpable. Digo, no, No, es no, que no, no no, es pero tu sí, culpa, es pero que es eso la ignorancia y tú el desconocimiento, porque si cualquier madre lo supiera, lo evitaría, lo intentaría evitar, pero es que muchas Claro. veces es dificilísimo, Pilar, porque están en todos los productos, en todo prácticamente. es la Una, responsabilidad de la sociedad. totalmente. De la sociedad. Una cosa que no quiero que se me olvide, A Alejandra, ver, es que es muy importante. De- Productos de limpieza. Vale. No hemos nombrado, ni veo que tenemos aquí nada, y me parece súper importante. Productos de limpieza. Tenía apuntado, pero... claro. Bueno, no pasa nada, pero como he visto, me parece súper importante. Y estos nuevos contaminantes emergentes que surgen, por ejemplo, con un producto de limpieza, donde tú te compras un jabón para limpiar el suelo. De esos que tú dices no los tengo en casa, precisamente. Bueno, ya, por eso, no lo has podido traer No lo he aquí. podido traer. Pero bueno, cuando tienes ese producto, ¿no? Ese jabón que estás utilizando, ese detergente para limpiar el suelo de la casa, y tienen muchas veces estos terpenos, ¿no? El famoso limonene o pinene para dar esa especie de olor un poco, ¿no? A fragancia, y abres las ventanas para que se ventile, entra el ozono, se unen y ¿sabéis lo que producen? Formaldehído. Hay ya muchos estudios que están hablando de eso, un cancerígeno incluso reconocido. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque ya no solamente es ese efecto cóctel uno por uno, sino que es que además a veces se añaden que aparecen uno nuevo. Y esos son contaminantes emergentes, ¿no? Es así que también hay que añadirlo, ¿no? A este concepto de efecto cóctel. Es decir, en nuestra casa tenemos que tener cuidado con todo, con cómo limpiamos los productos de limpieza, así es. cómo lavamos la ropa, Totalmente. sobre todo con suavizantes, La cuidado, importancia de ventilar. ventilar la casa. Ambientadores, no, por favor. ¿Y los muebles? ¿Qué es lo que tienen los muebles? Los muebles con todos, pues imagínate, ¿no? Como tienen todas Los- las barnices y muchas veces estos muebles que retardantes tienen de la llama, ¿no? aglomerados, tienen retardantes de llama, pero sobre todo los retardantes de llama lo tienen también las telas, las alfombras. Por eso tú ahora se te cae un cigarro en un sofá y te hace un agujero, pero ahí no arde nada, ¿no? No arde nada. Claro. Porque precisamente porque son retardantes de llamas y van directamente a producir uno de los mayores problemas, como tú siempre dices, Nicolás, que me parece que es la quinta enfermedad más frecuente, que es el hipotiroidismo. Y Absolutamente. ver qué pasa, qué Sí. está pasando. ¿Tú le has cuál es la preguntado causa. a tu próxima enferma hipotiroidea de 36 años, que la tiene una TSH ligeramente elevada, si trabaja en el supermercado de cajera manejando kilómetros de papel térmico? Porque está en la mejor exposición al bisfenol A. Y no sabemos si está evitada porque aquí no pone que sea BPA free. Ni San BPA, el gobierno español, no vio la necesidad de marcar el papel si estaba libre de bisfenol A. Entonces no lo sabemos. Es la buena intención de eso. ¿Le has preguntado si es peluquera? Porque en la peluquería tiene el triclosan y tiene La pasta de dientes que usas. tiene también el resorcinol, claramente antitiroideo. ¿Le has preguntado si es sanitaria y tiene la buena costumbre de darse con el líquido mágico y enjuagarse las manos cada 15 minutos? Porque ahí, hasta el 1 de septiembre, el dominante era el triclosan, Ay, Dios. ¿de acuerdo? Pero es que nosotros estamos obligados a lavarnos las manos ¿De acuerdo? constantemente. Es decir, Sí, pero no tendría que ser con eso. le preguntarás, es decir, ante tu próximo diagnóstico de hipotiroidismo de tus pacientes, Gracias. le tendrás que preguntar si es enfermera, si es peluquera o si es cajera, porque alguien va a tener que empezar a hacer preguntas de cómo ha ocurrido la exposición y dar recomendaciones. Y tendrás que decirle que esto no puede seguir así. Es que es de una simpleza el seguir diagnosticando sin hacer la más mínima, como tú dices, la más mínima anamnesis. ¿Cómo es posible que tú tengas un niño de 13 años con leucemia y que en la historia clínica no esté recogida la profesión de los padres? No se ve necesario. Digo, pero ¿cómo no se va a ver necesario? Y te has gastado 52.000 euros en hacer un estudio genético completo. Pero pregunta por lo menos en qué trabaja la familia. Eso que hablábamos antes de la historia clínica, la anamnesis es tan importante, ¿no? Incluso el embarazo, para volver otra vez, el embarazo, muchas veces dices, pregúntale a tu madre, ¿usaban estos free que utilizaban para los mosquitos cuando estaba embarazada de ti, ¿no? Algunos de los pacientes que vienen, es decir, la historia clínica, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Te gusta ir a nadar en una piscina de estas con cloro bien clorada? Bien clorada, ¿no? Y bien, o sea, todo eso se tiene que recoger en la historia clínica. La historia clínica de la medicina ambiental es súper exhaustiva y tiene en cuenta, como dice Nicolás, tu profesión, tus hobbies, qué es lo que te gusta, si te gusta hacer, por ejemplo, restauración de muebles, si te gusta... Es decir, todo eso es súper importante porque te va a dar una idea de la contaminación que esa persona... Pero tú fíjate, no nos olvidemos, estamos hablando de la salud femenina, la fertilidad. Yo a veces a Nicolás le he oído decir, en Granada
hay ya prácticamente la misma cantidad de clínicas para fertilidad, sí. que Que farmacias. que ¿Qué farmacias. estamos haciendo? O sea, simplemente nos encontramos este problema y en lugar de ir a la causa, ¿qué está pasando? Vamos a empezar a mirar qué está ocurriendo. No, lo que primero, bueno, pues vamos a dar más posibilidades, vamos a hacer más clínicas para ayudar a que la mujer no pueda quedarse embarazada de una manera, aunque sea. Así es. Y es que encima de manera artificial y encima a mayor edad. Exacto, Porque exacto. empezamos a partir de los 35 y al hecho, bueno, todos los estudios han demostrado que a partir de 35 años la mujer que se queda embarazada tiene mayor riesgo de aumento del cáncer. Lo que pasa es que me has bloqueado absolutamente cuando me has dicho que se relaciona con la exposición a tóxicos y que la mujer se limpia, porque yo pensaba, pues efectivamente, que la mama, el único fin que tiene es pues la maduración y no termina de madurar hasta que no termina de dar el pecho. Eso es lo que nos han contado en la carrera. Claro, así es. Claro, nos han contado la carrera. Pero que nos han contado la carrera. Pero claro, me has dejado bloqueada absolutamente cuando me has dicho, no, es que a los 19 años, por debajo de los 20, eso sí lo sabía, es porque la carga tóxica la estás eliminando. Y si te quedas embarazada de 2, Es tan 3, sencillo la estás entenderlo. eliminando cada vez más. O sea, me has dejado absolutamente Pero tú bloqueada. sabes cómo se relaciona perfectamente lineal el número de embarazos con la disminución de la carga tóxica. El primogénito, yo digo, yo soy el quinto, se lleva el 60% de lo que la madre ha acumulado. Ya no me quiero poner malo y no que no me oiga, pero un primogénito con 38 años, Ay, por favor. tío, un primogénito con 38 años que te ha costado el que allí te enganchen ya por fin el embrión y le dice, hijo mío, ven aquí, que te voy a dar, Que te voy a dar 38, un años, montón de... 38 años de exposición. un montón de... Alguien va a tener que decir algo en eso. La sociedad, y no la mujer ni el especialista. La sociedad va a tener que decir, si queremos preservar esto, ya estamos en 1,1 en índice de fecundidad. Nunca hemos estado tan bajo. No. El otro día No hay decía, un seminograma normal tampoco desde el año Nada. 2000. Sí, pero es Porque que tú no lo se ve, sabes. es que no se ve, Y es tú porque lo esto es sabes. silencioso, es un impacto silencioso. No, pero no se ve, pero Alexandra, vamos a ver, yo tengo muchos sobrinos, que el 50% de mis sobrinos no puedan quedarse embarazados si han tenido que hacer un tratamiento, eso sí se ve. Ya, eso O sea, sí se ven las consecuencias. Y eso es lo que nos tendría que hacer pensar y reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está aumentando la frecuencia de esto? Vamos a las causas, no solamente a tapar el síntoma, Absolutamente. que es lo que estamos haciendo. Pilar, y además la continuamente. valentía de admitir una causa biológica. El Claro. otro día estábamos en un congreso de fertilidad y sale el sociólogo y nos dice la nueva encuesta española de felicidad y no sé cuánto ya tiene resultados. La mujer de los 25 a los 30 tiene que desarrollarse, de los 30 a los 35 no tiene las condiciones económicas que ella consideraba es. suficientes, de los 35 a los 40, fíjate qué cosa más curiosa, no encuentra pareja Es cierto, ¿eh? de padre que quiera acompañarla en la maternidad. Yo lo ya, veo. ¿verdad? Sí, sí. Y Es de que es 40 para increíble. arriba, ya, Pues ya- dice, ya está difícil, ya está Ya difícil, difícil. O sea, ya ahí me queda. ya está difícil el embarazo. Sí, sí. es Y dice, ¿ese es el panorama? ¿Y cuál es la solución? Que llegue el ginecólogo a decir, pues hace una vitrificación a los 32 o a los 34. Claro, claro. Porque es lo que está pasando ahora. Claro, que es que ese Se es el conservan los panorama. ovocitos, ¿por qué? Porque ya estamos viendo lo que está pasando, problemas de fertilidad, disminución de embarazos a nivel poblacional. Problemas de pareja y problemas Claro, y de... al final no encuentras pareja, pues vitrifica y nada. Más clínicas de fertilidad. Más clínicas de fertilidad y desde más joven vamos a coger y vamos a congelar unos cuantos Claro. óvulos por si acaso, por lo que te pueda pasar, y no vamos a tener congeladores para poder meter todo. Claro, y la idea sería, es es la sociedad como tal la que tiene que modificar y decir, tenemos que echar una mano a que sea una maternidad adecuada en el momento adecuado y libre de tóxicos. Y vamos a hablar también del impacto epigenético, porque a mí es una cosa que me gusta mucho porque un impacto epigenético en un embarazo puede tener repercusión hasta 3 generaciones después. Ujú. Es decir, que un impacto en el embarazo de mi abuela, ¿puedo tener yo una enfermedad relacionada con eso? Claro. Bueno, estamos hablando que los disruptores endocrinos tienen esa cualidad que son transgeneracionales. Es Sí. decir, que puede hacer que tú que estás me la embarazada. has y tú puesto, te- me la has puesto a huevo. Vale, ahora te dejo. Pero- Pero estás poniendo, no, claro, fíjate, de alguna manera, si tú estás embarazada y tú te estás exponiendo a estos disruptores endocrinos, vas a facilitar que tu hija o tu hijo, luego, cuando sea a una cierta edad, pueda tener un cáncer de mama o un cáncer de próstata. Y entonces dices, ¿es que se vincula eso? ¿O en el camino nos hemos perdido y tenemos totalmente separado y ha sido casualidad que mi hija ha tenido un cáncer de mama? Joven. Un cáncer? Por Dios, está muy relacionado. Quiero hablar ahora de la sociedad internacional, la Sociedad Internacional de Medicina Ambiental, IAM, de la que eres presidenta. Soy miembro también de, Miembro de la también, o Sociedad sea, Directiva. miembro. de la Yo investigación. soy también socia. Quiero decir, aquí queremos que se vea también que hay fundaciones como la Fundación Alborada también,
de Pilar, y la Asociación Internacional de Medicina Ambiental, donde se puede buscar ayuda, información, apoyo. Y de todas maneras dejaremos las señas donde se pueden inscribir, donde se pueden hacer socios, y daremos datos que los dejaremos puestos en el texto para que podáis tenerlo. Pero de todas maneras me gustaría que nos comentaras un poco en qué consiste también la sociedad. Bueno, pues mira, la sociedad la hicimos un grupo de médicos, entre ellos Nicolás Olea está también dentro de la junta directiva llevando todo el tema del exposoma químico. Vamos a ver también el exposoma físico, que está Ceferino Maestu, también el exposoma biológico, diagnóstico, tratamiento. Y todo esto surge un poco de la necesidad de efectivamente divulgar, informar y dar a conocer toda esta información que estamos hablando aquí, los últimos estudios, pero ya no solamente a nivel nacional, sino que se nos ocurrió, ¿por qué no lo hacemos a nivel internacional? Realmente esto es muy importante que sea y que tengamos y que unamos fuerzas todas las personas y todos los investigadores y médicos expertos en medicina ambiental y que están preocupados por todo esto. Y así es, de hecho, la Sociedad Internacional de Medicina Ambiental ahora mismo está haciendo acuerdos de colaboración, lo ha hecho, por ejemplo, con SESMI, con la que tú conoces, la Sí. Sociedad de Médicos Integrativos en España. Se está haciendo con la AMM, que es la Academia Americana de Medicina Ambiental, con la Sociedad Portuguesa, con la Sociedad Europea, con la Sociedad Italiana. Es decir, estamos reuniendo para que efectivamente tengamos mucha más fuerza y que todo el mundo tenga posibilidad de poder informarse, ¿no? Todo esto. Incluso también para personas afectadas que puedan conocer todo lo que se está haciendo y dónde poder solucionar o por lo menos tener alguna información sobre lo que está ocurriendo y darles alguna solución. Y bueno, pues estamos muy contentos, todavía es algo lento, ¿no? Porque formar una sociedad pues es complicado, pero bueno, estamos ya avanzando, cada vez hay más gente que se está asociando y yo creo que sería interesante, ¿no? Que más gente se animara, ¿no? Para poder tener esta información. Y con respecto a lo que me decías de la Fundación Alborada, pues la Fundación Alborada, pues nosotros empezamos desde el año 1998, de las primeras personas a las que yo conocí y que me acompañaban, ¿no? En este camino árido, muchísimo más árido todavía, hace esos años, ¿no? Hace ya 27, 28 años, fue Nicolás, que íbamos de la mano y yo decía, ay, un hombre que me entiende, un médico además que me entiende y que es capaz, ¿no? de estar pues estudiando todo esto. Y no solamente eso, sino atreverse a decirlo, porque con esta claridad que habla hoy, hablaba igual hace 27 años que yo le conocí. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo? Pues nos conocimos en un congreso. Pues quizás Porque yo te invité al segundo congreso. en Brunete, ¿no? En Brunete. Yo tenía Debajo la Fundación Alborada debajo de una encina milenaria, sí, maravillosa, y yo tenía... Donde cabía un rebaño de 3.000 ovejas. Era impresionante aquel sitio. Entonces, bueno, ahí era la sede de la Fundación Alborada, empezamos a organizar pues congresos. En el primer congreso yo todavía no le conocía, el segundo congreso ya me oí hablar de él, me puse en contacto con él, inmediatamente vino y a partir de ese momento pues estamos prácticamente en muchísimas Y además, iniciativas, lo más cursos. interesante es que es una sociedad clínica, ¿no? Sí. El futuro que nos espera no lo sabemos, porque depende de nosotros. Es que depende de nosotros, depende de dónde lleguemos, depende de los gobiernos, depende de este impacto de que toda esta información llegue y que se haga un cambio. Porque si no se hace realmente, pues el futuro yo lo veo muy negro, no sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, en fertilidad, imagínate, en cáncer. Nuestro futuro robado, ¿no? No te puedo El decir. libro maravilloso que escribió Es verdad. Nuestro Theo futuro Collo, ¿no? robado, es que nos están robando el Sí. futuro. Entonces, bueno, pero el futuro depende también de lo que hagamos nosotros hoy, el día de hoy. Y también está la Cátedra de Medicina Ambiental en la Universidad Sí. Complutense, donde Sí. impartís clase. Sí, eso es que también Nicolás, por En supuesto, me medicina. acompaña. En medicina, En sí, sí. medicina, o sea, eso es En el templo. que dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Y ahí como la gota malaya. Impartimos una asignatura optativa que se llama O cambiamos de conducta o cambiamos de planeta. Llevamos 10 años. A mí lo que más me emociona es que empezamos con 15 alumnos de medicina de primero a sexto y estamos ya en casi 200, ¿no? El año pasado ha sido 200 casi alumnos preguntándose qué actitud tenemos que cambiar para que no tengamos que cambiarnos de planeta, este planeta maravilloso que es la Tierra. Y cada vez están, y nos dicen, ¿por qué no se convierte en una asignatura obligatoria? ¿Cómo puede ser una asignatura optativa? O sea, esto tiene que ser obligatorio. Todo esto no nos lo cuentan, ¿no? Entonces, bueno, pues Habrá cosas muy tan sencillas como emocionante. explicarle a un sanitario, a un médico, que saludable y sostenible van de la mano, que empiecen a entender lo que es la sostenibilidad, que cualquier decisión que tú haces en consumo, en comida,
tiene un impacto ambiental enorme y al contrario, la forma de producir está influyendo en tu salud, eso tiene que entenderse y comprenderse, ¿no? Incluso, yo siempre lo digo, hasta la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición ya tiene un grupo de endocrinología y medio ambiente. Es decir, ya empieza a ciertos conceptos que parecían de ambientalistas y de ecologistas, ya empiezan a incorporarse en la génesis de enfermedades. Gracias a ti. Bueno. Y a ti, Bueno, A los dos. y a ti a los dos, también, a los dos. Alexandra, Yo que te pongo has mi subido, granito que de tú te arena. subiste Hombre, inmediatamente al corriendo, tren y dijiste corriendo. esto Sí. es importante. No, por supuesto. Yo, de hecho, en mi casa no tengo ni un solo químico. Es una UCA, una producto unidad de medicina químico. ambiental. No digas químico porque nos regañan los químicos, Productos porque dicen químicos, los perdón. químicos se sienten afectados. Sí, es verdad, que a mí me ha pasado Dice, ya más pero Disruptores ¿por veces. qué? endocrinos. Cuidado con químicos. producto Disruptores químico. ¿Tú te acuerdas de endocrinos. Rodríguez Farré? Que Sí, un sí. gran amigo mío y tuyo y tal, pero Totalmente decía, no digo, digáis químicos, o porque sea, yo soy químico realmente con soy honra. químico y eso no tal, no. La verdad que sí, pero Puedes bueno. tener en tu casa un químico Puedo y tener puedes químicos, convivir pero con un que químico. sean sostenibles. Eso es, que sean sostenibles. Vale. Y tú tuviste una enfermedad muy grave, terminaste en Estados Unidos, pero me gustaría que contaras un poquito también tu experiencia, qué fue, qué pasó y qué síntomas tuviste. Bueno, yo fue lo que le ocurre prácticamente a mucha gente, que fue poco a poco, es decir, para mí no fue una contaminación aguda de algo, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en Bhopal, con aquel accidente tremendo, ¿no? Cuando la empresa Union Carbide tuvo aquel accidente, ¿no? Y entonces yo años después fui y realmente había muchísima gente que había desencadenado sensibilidad química de una forma aguda. La mayoría de las veces te vas adaptando a toda esta contaminación que hay, que vamos un poquito a poco, vamos de repente. Y yo pues llegué a los 40 años en los cuales pues me sentía cada vez más cansada, pérdida de energía, me dolía la cabeza, tenía mareos, perdía la memoria, no me acordaba, me desorientaba. Entonces llegó un momento en el que poco a poco así fui perdiendo, ¿no? Todas estas capacidades hasta que me quedé en 30 y tantos kilos. Yo no soy una persona bajita, mido 1,70, imaginaros, en 30 y tantos kilos, en silla de ruedas, no podía hablar, perdía el hilo de una conversación y bueno, pues al final estaba prácticamente desahuciada y estaba a punto de morirme. Entonces, bueno, me oí hablar de una UCA, una unidad de control ambiental, que antes la has nombrado tú, que nosotros vamos a montar ahora en España, una en Madrid precisamente. Hay 3 en el mundo, la de Estados Unidos, otra en el Reino Unido y otra que vamos a montar en Madrid. Y fui allí donde me estuvieron tratando, mi carga tóxica era muy elevada, me hicieron analíticas y tenía unos niveles de mercurio que eran incompatibles con la vida. Según entramos aquí nos estábamos riendo porque me has dado un papel que tenía que rellenar y me piden mi dirección y le digo, Alexandra, ¿sabes dónde vivo? En la calle Mercurio, número 6, cuando realmente me desahuciaron porque estaba absolutamente contaminada con unos niveles de mercurio que eran incompatibles con la vida. El laboratorio lo hacía y lo repetía una y otra vez, dice, no es posible. ¿Y dónde se encuentra el mercurio, Pilar? ¿Dónde, qué contaminantes? ¿El mercurio en los pescados? Bueno, sobre todo en los pescados, en la cadena alimentaria, en pescados grandes, cuantos más grandes, los atunes, el salmón, el pez espada, emperador, todos estos amalgamas peces, de mercurio. el amalgamas de mercurio también. Bueno, en bombillas también mercurio, muchas de estas bombillas de bajo consumo que tenían también mercurio. Pero sobre todo la exposición mayor, estamos en un país de mar donde se come mucho pescado, y donde se come mucho pescado a diario, ¿no? En muchos lugares y se toma como algo sano, que sí que debería de serlo, pero el problema es la contaminación que tienen, ¿no? Por eso siempre recomendamos pescaditos pequeños que son, pues lógicamente están mucho menos contaminados, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso fue y ya cuando estuve allí, 7 meses, 8 meses prácticamente luchando entre la vida y la muerte, y allí pues volví y fue cuando al poco tiempo empecé yo a decir, oye, si me ha pasado esto, soy médico y tengo una fundación que se dedicaba sobre todo a temas de adicciones, pues cómo no dedicar esta fundación a la medicina ambiental. Y ahí fue cuando empecé a organizar estos congresos trayendo a los mejores expertos del mundo y ahí fue donde conocí también a Nicolás. Gracias. Sí. Y he escuchado algunas veces también hablar a Nicolás de la enfermedad silenciosa y de que lo peor todavía está por venir. ¿Qué es lo que todavía está por venir en la exposición ambiental? Pues mira, quizás la parte más desconocida y es del año 20 en adelante, del 2020 en adelante, es la exposición a microplásticos y nanoplásticos, ¿no? Eso ha sido un enorme descubrimiento porque han empezado a salir publicaciones de microplásticos en la placenta, en el cerebro, en las placas de ateroma, en la leche materna, en el semen. Es
Es decir, cada uno que tiene acceso a muestras biológicas humanas y tiene la maquinita adecuada está haciendo su paper. El otro día, el último fue en el humor vítreo en el ojo, ¿no? 1.700 microplásticos variados, ¿no? Eso es todo un mundo y es nada más que el reflejo de la exposición ambiental a derivados del petróleo como son los polímeros plásticos. Estábamos conformes de que estaban en el Atlántico flotando y afectaban a las tortugas y a los animales marinos, pero ya cuando hablamos de fragmentos microscópicos que se han incorporado a estructuras subcelulares, no a tejidos, sino dentro de las células, se ha abierto una caja enorme de horror, que eso qué consecuencias va a tener en la salud. Ya conocemos los mecanismos, producen estrés oxidativo a nivel celular, producen alteraciones en el ADN, producen daño en la comunicación intercelular y eso no es remediable. Es decir, lo que estamos viendo es que nadie va a poderse quitar eso de en medio. Como decían el otro día los holandeses, los 27.000 millones de kilos de nanoplástico que están en el Atlántico no se pueden quitar. Y una cosa, porque Sí. el otro día leí un estudio en el que me imagino, ¿no?, que en forma de nanoplásticos atraviesan la barrera hematoencefálica, porque uno de los Ahora, estudios ahora, hablaba de que se habían encontrado en el cerebro hasta una cucharada de microplásticos dentro del cerebro, porque sí, ahora atraviesan la estamos barrera haciendo hematoencefálica. Entonces, todos con la boca abierta ¿qué haciendo es la esto? ¿Qué descriptiva. es esto? Están atravesando la barrera hematoencefálica. Y acuérdate una cosa, todo lo que venimos hablando ahora, toda esta mañana, son derivados del petróleo. Todo esto es la gran extensión y el gran uso del petróleo. Va a seguir creciendo ese uso. Si actualmente 450 millones de toneladas de petróleo van al plástico, la previsión para el 2050 es 1.800 millones de toneladas anuales. Bueno, realmente todo ha venido para hacernos la vida más cómoda, los plásticos, Y todo vivimos más, como dice la cómodo, gente. bonito, La bello, comodidad, o sea, la estamos comodidad. pagando un precio muy caro. Y inclusive en todo el tema de los cosméticos que hablábamos antes, las siliconas, me quedo impactada por lo que decías también, las cremas o los jabones que dicen que deja suavidad son siliconas. Claro, es Es una que suavidad absolutamente ficticia, es decir, una suavidad y luego ese efecto que producen oclusivo también, que incluso tus poros y todo no pueden, ¿no? Porque hacen una barrera, es una barrera física y que impiden incluso, ¿no? Y si sudas, eso pasa a veces también con algunos textiles, Sí, Nicolás, que tú que sí que la conoces el tema silicona. de los Silicona. textiles, pero cuando tienes, por ejemplo, ropa, ¿no? Esa ropa que está hecha con botellas de plástico, ¿no? Ese nylon y toda esa ropa sintética, hacen ese efecto oclusivo en la piel, es decir, tú sudas y entonces como no se puede virar porque hace como una especie de barrera, pues luego eso con el calor abren los poros y vuelves a absorber y vuelves a tener toda esa contaminación. Entonces, lo mires Qué por bonito, donde lo qué mires, bonito, dices, qué bonito. pero bueno. Silicona, ¿de acuerdo? Silicona. Silicona. Dice hecho en China y aguanta temperatura hasta 210 grados. 210, de base es uno. Esto, el rey de la creación es el carbono. Nosotros somos unidades de carbono, proteínas, hidratos de Venas. carbono y grasas. Y el rey de los minerales es el silicio. Y estos chicos deciden un año que van a hacer la química del carbono sustituyendo el carbono por silicio. Como en inglés se llama silicon, pues inventan las siliconas. Y hacen un material totalmente desconocido porque hay mucho silicio, pero son piedras. Y hacen como una vida paralela que no son plantas de hidratos de carbono, de celulosa, sino que es un material nuevo que es esto imitando las cadenas de carbono. Esto es completamente nuevo. Esto no ha existido en los últimos 40 millones de años. Y de pronto se te mete en la cocina para que le den la vuelta a las patatas. Eso Y es. te dice el gobierno danés. Cuando esto lo metes y te pasas de 210 grados, que ha puesto aquí el chino, no te pases de 210 grados, suelta dimeticona D4, D5 y D6 altamente tóxica. Además, como es un plástico, le han añadido antioxidantes, filtros ultravioleta, bisfenoles y plastificantes. ¿Y de verdad esta es la alternativa a una rasera metálica? ¿De verdad era Pero no hace ruido. Es igual que las bandejas de los colegios. ¿De verdad? No hace ruido. Con Esto tu no hace rasera de ruido. toda la vida de Dios, de acero inoxidable, que duraba eternamente? Esta es la alternativa. ¿Me vas a meter en esto? ¿Qué Mira, precio? Nicolás, te voy a contar una anécdota. No me metas. Te voy a contar. Tírala, Tírala. tírala. Te voy a contar una anécdota. Fui a dar una charla a Tenerife, a la universidad
de la laguna. Y entonces en el camino hacia allí me encuentro un chico, se sienta al lado mío en el avión y tal, chico joven, 30 y tantos años y tal, bueno, un coco impresionante, investigador, químico, y empezamos a hablar. ¿Qué tal? ¿Y tú qué te Sí, dedicas? me Y tal, no sé contaste. qué, te lo conté. A ver y me dice, pues no, yo, y le dejo hablar, y le digo, pues yo me dedico pues a facilitar la vida de la gente, pues a hacer la vida más cómoda. Yo soy químico y me dedico a hacer todo tipo de esto, Claro. de cosas plásticas para todo el De mundo, para materiales. facilitar de todos estos materialistas. Y estuvo allí un rato contándome de las maravillas, lo que hacían, lo que se había logrado, cómo era esta espátula, y el otro dice, no pesa nada, y fíjate tú, esto tal, y no se rompe, y no se dobla, y no tal. Y en un momento determinado ya me dijo al final, después de estar casi una hora hablando él de todo lo que hacía y de las maravillas, sacaba el ordenador, me enseñaba todo lo que hacía con los plásticos, y me dice, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Claro, yo no sabía qué contestarle, y lo único que le Tú pude allá con el decir, paracaídas en la ventana para y yo lo único que le pude decir, ¿sabes lo que hago? Intentar arreglar lo que estás estropeando tú. Eso fue lo único que le pude decir. ¿Cómo? ¿Pero qué? Y entonces ya, bueno, pues fijaros qué maravilla. Me contó, al final nos hicimos súper amigos. Escribió incluso el prólogo de mi el libro. prólogo del libro. Sí, y fue maravilloso el cambio que tuvo ese hombre. Estuvimos en una conversación y fue algo, de verdad, para mí, que no se me olvidará en mi vida. Pero sí, eso sirve para que cada vez haya menos Eso, sustancias eso, que le eso. puedan perjudicar a la salud, pues sería fantástico desde Hombre, el interior, claro que desde sí. los químicos. Mira que el triangulito de poliamida, clarísimamente, Te lo traigo dedicado para ti. puro nylon, ¿no? Es decir, están ¿Cuántos billones de microplásticos? un billón. Un billón. Un billón. Eran Pero- más. sí, pero Un un billón, pero es que un billón canadiense, es decir, que solamente son 1.000 millones. Cada vez que metes esto aquí, 1.000 millones. 1.000 millones, y tú preocupado porque tu Estás botella cogiendo tiene... una bolsita del té, para los que nos están oyendo. Es una bolsita de ¿A té. quién se le ha ocurrido inventar esto? Cuando vi un Porque es muy huevo, bonito. el huevo metal... Sí, ¿verdad? Porque Es dicen que bonito. cuando se mete se ven saltar las Sí, hojitas. es bonito. Un Es billón. bonito, Ay, pero es bonito. Madre mía. Claramente es de poliamida, ¿ves? Que es nylon. Sí, sí. la poliamida recubre Puro toda la plástico. parte de las bolsitas de té, estas modernas triangulares. Sí, esa es la misma. Es la misma, sí, es la misma. Sí, sí. Es la misma. Hay poliamida, Luego, hay ya PET. te he traído el papel de aluminio, porque es que todavía se sigue cocinando al horno el papel de aluminio. sí, ¿Qué sí. consecuencias Sí, sí, tiene sí, el aluminio en el cerebro? O sea, Es esto debería estar prohibido. neurotóxico. A ¿Cómo se nosotros llama el nos... papillón o cómo es el...? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque además el aluminio, cuando se pone en contacto con sal, sobre todo con alimentos ácidos, entonces se genera esa reacción y hace que el aluminio pase directamente a la comida. Todos esos pescados, ¿no? El famoso pescado que se hacía con sal, Sí. ¿no? Y que se ponía todo eso. Y esto va directamente a la glándula pineal, afecta a nuestra melatonina, y luego los problemas de insomnio que tenemos. Es neurotóxico, ¿no? ¿Qué más cosas quieres añadir, Bueno, el problema Nicolás? del aluminio para mí más flagrante es lo de las cápsulas, ¿no? De café, ¿no? Eso es decir, Se nos hacerte, ha olvidado traer la cápsula de café. abres esa cápsula de puerta café. y están ahí puestas todas. Sí. Esta mañana me desayuné yo con una capsulita de café y me he ¿Lo has acordado, desayunado? Porque de George Clooney en persona, Porque ¿no? hacía tiempo que no se veía químicos y dice, me voy a tomar un poquitito de aluminio. Un poquito, una infusión de poquito. aluminio todas las mañanas a 95 grados y que no es reciclable. Ahora ya van a aceptar que se echen en el contenedor amarillo y en algunas ciudades elegantes, el norte de España, ya tienen otro contenedor más, el verde, el azul, el amarillo, el marrón, el de las cápsulas Para de las café. cápsulas de café. 20 años contaminando el medio ambiente y las personas con aluminio. ¿De verdad esa es la mejor manera de hacer café? Era imposible hacer café con un pucherillo o con una cafetera de acero inoxidable. Es decir, es de una simpleza y de una estupidez. Ahora, cuando lo prohíban, porque de entrada la Unión Europea quiere prohibir un solo uso, los materiales de plástico que sean un solo sí. uso, tendrá que sacar otra vez las cápsulas del mercado. Ya tiene la propia decreto de comedores escolares, desaconseja los plásticos de un solo uso en el ketchup y en la mayonesa. En Sí, los las rellenas hoteles, bolsitas de en los azúcar, hoteles ya no hay gel y champú de un solo uso. Los amenities estos. Los amenities ahora están atornillados en la pared del baño. Eso es, sí. Es decir, para eliminar eso. Y siguen estos con la capsulita de aluminio haciéndote una infusión todas las mañanas de aluminio con café. Pero yo pensaba, o sea, porque A ver. antes el metal con el que mejor, que más rápido transmite el calor es el aluminio. Las famosas sartenes, ollas de aluminio
lo que antes se consumía en Pero ya no aluminio y están se en el vio que era mercado. muy neurotóxico y se ha retirado absolutamente en todos los restaurantes. Lo que no entiendo es si está prohibido para que esté en contacto con el alimento, ¿por qué mantienen el papel de aluminio y por qué sacan unas cápsulas de aluminio para que te contamines con el café? No lo 20 entiendo. 20 años de cápsula de aluminio. Incomprensible. Yo creo que George Clooney ha cambiado ya varias veces ¿Por qué George Clooney entonces? Sí, sí. de casa, ¿no? Es lo mismo con el tabaco, cuando os acordáis que nos bueno, acordáis, sois más jóvenes, bueno, pero tú seguro que lo veías, Sí, John John Wayne, un Sí, tabaco claro. Esto, y el Marlboro, ¿no? aquella, El Marlboro. y tal, entonces era una cosa, pues lo mismo, o sea, Y George Humphrey Clooney con, Bogart. con estas Bueno, cápsulas de café, pues ya. Y la lo tiene clave, todo y el ganado. programa de Balvin con la clave, Con la que no se clave. le veía la cara a Balvin Porque del estaba humo. todo lleno de humo. Si hubiera sido un buen programa esto, tú y yo no nos veríamos, habría humo. Y estaba tan bien visto aquello. Y yo siempre he tenido una duda, el dióxido de titanio, porque está en prácticamente todo. ¿Qué es el dióxido de titanio? ¿Realmente tenemos que tener miedo? Porque está en las cremas solares, está en maquillajes, está en 1000 sustancias, alimentos, suplementos. En cuestión de cremas solares, si no está en nano, sigue siendo una buena alternativa. Claro, porque es un filtro físico, es decir, realmente hace una El capa, es óxido de lo de mejor, zinc el de zinc y el del dióxido de el titanio. titanio, que no esté en nano. Si está en nano en la formulación, en la Vale. etiqueta aparece en minúscula nano, escrito entre paréntesis al lado del nombre. Si no lo aparece, no está en nano, es decir, que no está en forma de nanopartículas o de... Y además se nota porque te pone una capa, Sí. te pone una capa entonces, blanquecina, o sigue sea, siendo por el momento Filtro uno de los filtros mejores, sí, sí. mejores El y... mejor, vale. Sí, sí, de los más recomendables, sí, sí. Perfecto. ¿Y el agua que debemos de beber? Y Ah. estoy cogiendo una botella de Aquí- plástico, Aquí, el mejor agua para aquí consumir. vamos a perder la amistad. Ha dejado el agua por el final. No, volvemos al principio. Con filtro, pero no uses del plástico, ¿no? Eso decimos, no vayas a meter otra vez todo un aparato de plástico en tu casa No, y lógicamente. vayas a filtrar el agua y la No, vayas a guardar no. en plástico porque estás volviendo al principio, ¿no? Utiliza el filtro para depurar, pero después pasa al cristal, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, efectivamente. Coges el agua del grifo, que efectivamente habría que exigir que fuera un agua saludable, De que muchas acuerdo. veces no lo es, pero habría que exigirlo. La filtras con un sistema de osmosis inversa y después, efectivamente, con remineralizada también, Ujú. calcio y magnesio sobre todo, porque todo el resto de los nutrientes tienen que venir de los alimentos, no tiene que venir del agua, pero sí que es importante por lo menos remineralizar con calcio y magnesio y después ponerla en botellas de cristal. No en botellas de plástico, porque hay gente que la filtra, pero luego la pone en botellas de plástico. Tenemos un problema enorme, No tiene y el sentido. otro día lo decíamos con los botellones de agua sí, de esos. reparto. Siguen siendo de policarbonato. Sí, sí. Le das la vuelta cuando está puesto en la máquina y ves clarísimamente el triángulo de reciclado, que es mentira porque el policarbonato es irreciclable, con el número 7 y la letra PC, que no es Partido Comunista, es policarbonato. Eso debía estar fuera del mercado hacía años, porque lo peor que tiene el plástico es su reutilización y esas botellas llegan a estar gastadísimas. Y está el camión que las reparte al sol en verano a 38 grados en la calle, calentándose. Dice, eso sácalo ya de mi cocina. Ahora, sin que decirnos nada, las están sustituyendo por otras de polietileno tereftalato, de PET. Son azules también, un poco más pequeñas y se distingue porque el asa es externa. A las anteriores tenían el asa con el interior de agua, porque era policarbonato y era moldeable. Estas son de otro material. Pero quita ese plástico de tu casa. Nos van sustituyendo, ¿no? Como tú dices, ¿no? Sí, sí, El pero PC lo cambian por el PET, el bisfenol A lo cambian por todo, el S. todo estaba bien cuando Nos van pensábamos cambiando. que el problema era químico. Pero cuando nos damos cuenta que además es la micropartícula, entonces dice, ya no hay plásticos seguros. Y vamos a una sección que se llama Mito o Realidad. Yo lanzo la pregunta al aire y quien quiera responde. El 90% de nuestros hijos orina microplásticos todos los días. El 90%. ¿Verdad? No. O más del 90%. Ahora sí, ahora sí. El 90 no. Yo pensaba Mal, que hay un mal, 10% mal, que no mal, mea. mal. Digo, ¿dónde están? Es el 100%. El 100%. Pero la idea es, fíjate, es los componentes químicos del plástico. El otro día me insistía, pero hay plástico en la orina. Entonces me fui a PubMed a buscar y sí que hay 2 publicaciones, una del 24 y otra del 25, donde tomando muestras de orina vesical con sonda metálica analizan la presencia de microplásticos. Y además el único trabajo que hace blancos, es decir,
a ver cuánto hay en los métodos de medida que no venga. Y el trabajo tiene una enorme dificultad para identificar de dónde vienen esos nanoplásticos. Si es de la pared de la vejiga, si es del uréter, si es de filtración renal, si viene por procesos de sudación de las células epiteliales. No les cuesta trabajo pensar que eso se está colando por la nefrona. ¿De acuerdo? Ya. Tú y yo lo decimos, ¿no? Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, las cantidades son muy bajas. Fíjate qué curioso. Lo hacen en mitad de personas sanas y mitad de enfermas de endometriosis. No encuentran diferencias en la cantidad y entonces es solamente un estudio piloto. No sabemos mucho de microplásticos y nanoplásticos en orina, pero sí sabemos de 34 años de bisfenol A, de talatos en la orina. Es decir, los componentes químicos del plástico, ya sea el monómero o sea el aditivo, están en la orina de toda la población. Y no en el 90%, en el 100%. Tienes aquí encima el móvil. Los móviles tienen ondas microondas. Sí, Pero cuando yo lo digo, no me Pero creen. claro, estamos hablando de radiaciones no ionizantes, que porque no tenían esa intensidad o esa capacidad de ionizar una molécula, solamente solamente están calculando lo que son los efectos térmicos y a corto plazo. Y es absolutamente falso. Es decir, tienen efectos dañinos. Y vivir cerca de una antena de telefonía es genial, porque así tengo mejor cobertura. Verdaderamente falso. Sí, es que vamos a meter también las ondas, Claro, problemas también es una electromagnéticos también. contaminación invisible Claro. y cada vez peor. Pero fíjate, lo has dicho, es invisible. La dificultad de medida. Y la wifi, Sí, claro. Todo lo inalámbrico, es que todo lo inalámbrico. Y además es que que no lo vemos. claro, no lo vemos, pero Y sin la embargo, clave es el principio de precaución que tú decías. claro. Apaga los aparatos. Claro. Tú no puedes tener una habitación de un niño, un ordenador encendido toda la noche Un wifi y un toda la wifi. noche No encendida. puede, no es no lo necesita. Y este, ¿cuál es el aparatito este por si llora el bebé? Sí, Que van con la ondas. videocámara que se... Sí, Claro, sí. eso es lo mismo. O sea, ahí mismo hay cableado y se puede ver, te pueden tener Bluetooth, internet, creo y que se puede va. tener, pero directamente. Y se por carga puro por Bluetooth, calentamiento estás liberando retardantes de del todo, fuego, de la aparte, llama, el los plástico. organobromados y sobre todo los organofosforados clorados. Podemos encontrar etinilestradiol, ese estrógeno sintético que tienen las píldoras anticonceptivas, en el agua de nuestros grifos. Ayer, en el agua de grifo no lo sé, pero en el agua de río sí. Vale. Y la clave es, los sistemas de depuración no son eficaces para eliminar esos compuestos. Ya. Los sistemas de depuración de las ciudades no pueden tratar el residuo en la orina. Y claramente lo que hay que tratar muchas veces es en el origen. Los hospitales tienen que empezar a darse cuenta que no basta con pagar un plus por contaminar. Tu hospital paga al ayuntamiento un plus por verter aguas contaminadas. ¿Por qué no haces un tratamiento en origen? ¿Por qué no te vas al hospital de día oncológico y haces una neutralización de la orina cargada de citostáticos, como hacen los de medicina nuclear con sus radioactivos? Es decir, hay que empezar a incorporar mucho de este conocimiento en el medio hospitalario. Y vamos a ir finalizando. ¿Qué consejos daríais a las personas que nos están escuchando, sin llegar a ser alarmistas, de intentar evitar la exposición, sobre todo en nuestra casa, que ya más o menos lo hemos dicho, como de manera de resumen, casa, cocina, trabajo, y en el hospital, bueno, en el hospital yo que trabajo todos los días es prácticamente imposible, pero y en nuestro lugar de trabajo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta o qué tenemos que evitar? ¿Qué consejo daríamos? Te voy a preguntar una cosa. ¿Tuviste la película de Tiburón? Sí, la vi, sí, Bueno, sí. tú sabes cómo lo que pasó cuando empezaron a haber evidencias clarísimas de que había un tiburón, pero claro, imagínate el dinero que se iba a perder, imagínate, los veraneantes, estaban todas las plazas llenas, Claro. todos los hoteles llenos, y se decía, no hay que ser alarmista, no se puede ser alarmista. Y efectivamente no fueron alarmistas. Dijeron, bueno, parece que hay tal. ¿Qué ocurrió? Pues que se comieron a todos A la el mitad de la tiburón. película. Entonces, estamos hablando de que ya hay muchos tiburones, muchas evidencias, estamos hablando de años y años y años. Nicolás ha dado cifras, fechas, X años, demostrando estudios, evidencias, y no vamos a ser alarmistas. Bueno, no lo sé, yo por lo menos diría, si es una alarma, retirar todos los plásticos de tu casa, Vale. evitar, por ejemplo, todo lo que ponga perfume o fragante. Yo me quedaría con esas dos cosas, para no ser muy alarmista. Sí. ¿Tú? Quizá hay medidas de carácter político que sería exigir
que la administración tome cartas en el asunto, porque hemos visto que las medidas políticas, pero tú decías que llegan tarde y mal. Y creo que empezar por el interior de la casa sería muy interesante. Sí. Tú lo has dicho antes, ¿no? Sí. Hay que dejar de barrer, hay que ventilar y aspirar, porque el medio ambiente de tu casa ha cambiado y el que más lo sufre es tu hijo, que va a gatas por el suelo, ¿no? Y usar bicarbonato, por ejemplo, para lavar, en lugar de utilizar. Y además todos se estos pasa productos. horas en la casa, ¿no? Hay un asunto que nos preocupa mucho, que es la exposición indoor. Al interior de la casa lo llamamos indoor. ¿De acuerdo? La exposición indoor de las mascotas, ¿no? Hablas con los veterinarios y todo lo que estamos describiendo aquí ya lo tiene tu perro y tus gatos. El problema tiroideo del hipotiroidismo en los perros, el hipertiroidismo en los gatos, porque están los perros aspirando continuamente porque su mundo exterior es el olfatorio y los gatos lamiéndose todo el día de todo aquello que se le ha pegado de tu moqueta. Es decir, el interior de casa, controlar el aire interior de casa y lo que entra en tu casa es muy, muy interesante. Y mejorar todo el tema de la detoxificación del hígado, ya que estamos expuestos a tantas sustancias que tenemos que detoxificar, o sea, con sueroterapia o con tratamientos, ya sean intravenosos u orales. ¿Qué recomendarías, Pilar? Sí, pero primero de todo bajar la carga tóxica. Bajar O sea, no hay carga tóxica cosa. y si tenemos Pero que bajar mejorar... la carga tóxica bajando la exposición, eso está clarísimo. Es como el que Sí. dice, ¿cómo puedo bajar la carga tóxica si fumo? Dejando de fumar. Lógico. Eso de entrada, porque tu propio cuerpo tiene la tendencia a empezar a desintoxicar en el momento en que le dejas de meter la contaminación. Y si estás en tu casa tanto tiempo, el 90% del tiempo estamos en el interior de viviendas o de tu oficina o de tu casa, si disminuyes la carga tóxica de ahí, tu cuerpo ya va a tener la tendencia de empezar a eliminar y desintoxicar. Luego ya hay que valorar individualmente cada uno el tipo de sueros, el tipo de quelantes, eso ya sería una cosa mucho más compleja, pero sí que se puede eliminar y bajar esa carga tóxica. Pero sobre todo, bajar la carga tóxica del medio ambiente. Ya, y como última pregunta, vamos a cambiarla. Normalmente hacemos una habitual. ¿Qué puede hacer una ginecóloga para mejorar la salud de sus pacientes? Bueno, yo creo que sois unos privilegiados, realmente, los ginecólogos o ginecólogas, porque tenéis realmente el acercamiento y tenéis esa información, sobre todo ginecólogas conscientes que tengan toda esta información y podéis decir a todas las personas que vengan el embarazo, cómo se puede empezar a cuidar en la alimentación, en la todo esto que hemos estado hablando. Fíjate, un ginecólogo tiene acceso directo a hablar con estas personas para ayudar a esta salud hormonal. Yo tengo otra opinión. Ninguna duda. Estudiar mucho. Que no vuelvas a hacer esa postura de ginecóloga. Te venga la señora con una duda, te eches para atrás y digas, aquí es que no entendemos de eso. No podemos vivir con miedo, pero tampoco podemos seguir viviendo desconectados del impacto que tiene el ambiente sobre nuestra salud. Quizás la salud femenina del futuro no dependa solo de tratar enfermedades, sino de intentar prevenirlas. Y lo importante, como han dicho, bajar la carga tóxica, que para Pilar y para Nicolás es lo más importante. Muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias, Nicolás, por acompañarnos. Ha sido un auténtico placer. Habéis dejado una información valiosísima, interesantísima, que espero que pueda servir de ayuda. Muchísimas gracias a ti. Un placer, como siempre. Igualmente, esperando la segunda entrega. Pronto la segunda entrega. Y muchísimas gracias al Hotel Meliá Casa de las Artes, a nuestro patrocinador 100% natural y a mi equipo que nos ayuda a grabar todo este podcast. Gracias. Gracias.